Buenas tardes, familia de Dios. Les agradezco el tiempo que ustedes invierten en escuchar la palabra de Dios. Espero que la gracia del soberano les acompañe todos los días de su vida. Vamos a estudiar hoy Proverbios capítulo 25, versículo del 1 al 5. Bueno, dice así el primer versículo. El primer versículo es nada más la dedicatoria y el contexto dice así. Dice así también, dice, comparación y lecciones morales, dice. También dice, también estos son proverbios de Salomón, los cuales copiaron los varones de Ezequiel, rey de Judá. Bueno, el texto dice así: gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. Versículo 3 dice, para la altura de los cielos y para la profundidad de la tierra y para el corazón de los reyes no hay investigación. Versículo 4, quita las escorias de la plata y saldrá alhaja el fundador. Versículo 5 y último dice, aparta al impío de la presencia del rey y su trono se afirmará en justicia. Aquí tenemos 4 temas. Uno, pues la gloria de Dios de guardar un tema, la imposibilidad de conocer y entender las profundidades de su sabiduría de Dios. La otra es la purificación que Dios le hace a los creyentes, y la quinta es quitar el impío como consejero de un gobierno y se va a confirmar el reino. Bueno, vamos a ver. Empezamos con el versículo 2. Gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. Entonces aquí estamos hablando se menciona al rey como su pueblo, gloria de Dios es encubrir un asunto, o sea, Dios tiene muchas cosas que no ha revelado. La Biblia está llena de incógnitas y de información de la cual se puede tener acceso, pero hay que trabajar muy duro. Por eso dice, honra del rey es escudriñarlo. O sea, la gloria del hombre es escudriñar y buscar esas partes que Dios encubre. Vamos a ver que siempre en la palabra de Dios vas a encontrar una idea, una información que está muy a flor de tierra. Eso es lo que está a la vista, pero hay una información que está muy por debajo de la tierra. Es lo que Dios llama las profundidades de su revelación. Esto lo podemos ver muy claramente en los pasajes. La Biblia tiene un mensaje más profundo. Por ejemplo, cuando dice el Señor que los que edifican tengan mucho cuidado, porque se puede edificar con madera, heno y hojarasca. Esta es la parte superficial, lo que encontramos en la superficie de la Escritura. Pero también se puede edificar con metal, piedras preciosas y plata. Estos 3 elementos solamente se encuentran debajo de la tierra, y para poderlos tener acceso a ello hay que trabajar muy duro y ahondar. La idea es esta. Por eso Dios dice que la Biblia es para escudriñar, ¿verdad? No para leer, para escudriñar, ¿verdad? Entonces esto es muy importante de entender, que Dios tiene asuntos que están guardados en la Escritura, y que para tener acceso a ella tenemos que quemarnos las pestañas, tenemos que invertir tiempo y tenemos que trabajar. Por eso es importante que el discípulo pueda prepararse para que pueda tener las herramientas para poder llevar a cabo sus propias investigaciones.
Tenemos acá, por ejemplo, en Deuteronomio 29 dice lo siguiente: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Entonces tenemos que entender, a Dios se le tiene que entender. El pueblo de Israel está padeciendo ahorita y ha padecido durante toda su existencia, porque no tuvo conocimiento, porque no tuvieron un conocimiento de la palabra. Ellos han sustituido la palabra por sus escritos de ellos, como ha pasado con muchas religiones. Eso los ha mantenido lejos de la verdad. Tenemos aquí a Job 11 del 7 al 9. ¿Descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Es más alto que los cielos. ¿Qué harás? Es más profunda que el Seol. ¿Cómo lo conocerás? Realmente es imposible llegar a entender a Dios. Dios nos va a dar a entender lo que necesitamos entender para la vida eterna. Cuando estemos en la eternidad, ahí vamos a tener una serie de información que nos va a dar Job. Pasamos a otro Job 38 del 4:41. Dice así: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Esto fue cuando Job empezó a quejarse. En la historia de la vida de Job, en la biografía, empezó a quejarse por la situación tan dramática que él estaba viviendo. Y entonces llega un momento que Dios lo llama y lo confronta y le hace estas preguntas: ¿quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ellos cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando puse yo nubes por vestiduras suyas y por su faja oscuridad, y establecí sobre él mi decreto, le puse puertas y cerrojos. Estamos viendo acá que esto es tremendo. Vamos a ver aquí en Romanos 11 del 33 al 34, dice lo siguiente: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son tus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? En este pasaje el Señor viene diciendo que nadie conoce lo profundo de Dios sino el Espíritu de Dios. Así como el hombre, nadie conoce lo profundo del hombre, los secretos del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él. Por lo tanto, si Dios nos da el Espíritu Santo nos revela ese conocimiento que el creyente tiene que saber y tiene que conocer. Vamos a pasarnos al siguiente versículo. Versículo 3. Para la altura de los cielos y para la profundidad de la tierra y para el corazón de los reyes no hay investigación. O sea, no podemos entender dónde está el cielo.
la dimensión del universo. Eso es algo que se escapa de nuestras capacidades tecnológicas. Tenemos un mundo con una alta tecnología, muy sofisticada y muy desarrollada en el terreno de las investigaciones del espacio, y hasta ahorita no hemos avanzado, creo que ni el 0.5% de todo el vasto universo que hay. Es imposible llegar a entenderlo, ¿sí? La profundidad de la Tierra, el hombre no ha podido llegar a la profundidad de la Tierra, es algo que no sabemos. Y para el corazón de los reyes no hay investigación, o sea, todos los hombres no podemos tratar de entender la mente tan brillante de ese Dios grande que tenemos, ese poderoso gigante que está atendiendo y sustentando toda la vasta obra del cosmos, juntamente con la Tierra y todo lo que en ello incluye. Él controla, Él le da a toda la Tierra su sustento. Es maravilloso. Por eso es que estos pasajes son muy interesantes. Dice aquí en el Salmo 10 del 3 al 11: porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. O sea, Dios es un Dios lleno de misericordia. Pero saben una cosa, hay misericordia para la gente impía. ¿Por qué? Porque toda la gente incrédula está ofendiendo a Dios. Él es el rey, Él es el creador, Él es el legislador, Él está por encima de todos los gobiernos humanos y nos ha dejado que con responsabilidad, ¿verdad?, usemos nuestro libre albedrío que Él nos dio. Es un hombre fabuloso, un ser extraordinario. Sin embargo, la misericordia de Dios es tan grande, sobre todo ya en el terreno de los justificados, de los nacidos nuevos. La misericordia de Dios se extiende mucho más todavía. Es mucho más grande la misericordia de Dios para su pueblo. Isaías 55:9 dice así: como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Nosotros vivimos en un mundo, ¿verdad?, de pecado. El hombre es pecado por naturaleza, o sea, que es lo natural que el hombre peque. Así es como vive el hombre. Entonces, para poder venir y entender todo eso, tiene Dios que hacer un milagro en nuestra vida, transformarnos. Dice: te voy a quitar el corazón de piedra, te voy a poner un corazón de carne. Dice en las cláusulas del pacto: voy a darte mi espíritu, voy a grabar en tu mente y en tu corazón mi ley, y voy a hacer que andes en mis caminos. Eso es lo que el pacto de Jeremías establece. Entonces, los caminos de Dios y todos sus planes y todo su proyecto y todo su diseño y toda su tecnología es imposible llegar a acceder a ella. ¿Por qué? Porque nosotros somos unos pobres y humildes terrestres, terrícolas. Primera de Reyes 4:29 dice lo siguiente: y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia más grande y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Esto es maravilloso. Dios puede darte esa sabiduría, mi querido oyente, mi querido hermano, si tú llenas los requisitos que Dios te pide, ¿verdad? Si tú te arrepientes, si tú recuerdas que lo que Dios dice es una gran realidad, si tú aceptas y estás conforme con lo que Dios te pide y lo haces, Dios te va a dar esa sabiduría como se la dio a Salomón. Bueno, pasamos al versículo 4. Dice: quita la escoria de la plata
y saldrá alhaja al fundidor. Sabemos que todo lo que es valioso, todo lo que vale mucho está bajo la tierra y hay que quitarle toda la escoria. De una vez que tú lo encuentras en la veta, tienes que trabajar muy duro con ello, quitarle la escoria, meterlo al fuego, purificarlo para que luego salga. Es lo que pasa. La palabra de Dios así es. La palabra de Dios está en la veta en el fondo, ¿verdad? Y hay que purificarle y quitarle la escoria al hombre. Nosotros tenemos escoria. Esa escoria tiene que ser quitada para que pueda salir la belleza de esa alma que Dios creó, de ese espíritu que Dios creó. Y ese trabajo de lavadores y purificador y de purificación lo hace el Espíritu Santo cuando entra, ¿verdad? Y la palabra de Dios. Perfectamente bien. Aquí dice en Proverbios 17:3, dice así: el crisol para la plata y la hornaza para el oro, pero Jehová prueba los corazones. O sea, todas las personas van a pasar por las pruebas para purificar sus corazones. Esto es inevitable, mis hermanos. Tarde que temprano, nosotros aquí en México va a haber algo, Dice acá en Isaías 1 del 25 al 27, dice así: y volveré mi mano contra ti, y limpiaré hasta lo más puro tus escorias, y quitaré toda tu impureza, restauraré tus jueces como al principio, y tus consejeros como eran antes. Entonces te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel. Sión será rescatada con justicia y los convertidos de ella con justicia. ¿Sí? Esto que estamos viendo que está pasando, aparentemente son 1.600.000 soldados que se están aliando ahorita para ir contra Israel. Es una diferencia descomunal, está muy dispareja esta guerra. Sin embargo, Dios va a librar a Israel, porque Dios va a dar otra guerra milagrosa, ¿verdad? Esto lo estamos viendo, o de aquí va a salir el anticristo. Son las dos cosas que pueden pasar. Si esta batalla que estamos viendo es la batalla del Salmo 83, todavía no es la batalla del Armagedón, mis hermanos. Vamos a ver aquí Malaquías 3:3, dice lo siguiente: y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví y los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Israel está pasando por un proceso de purificación en estos momentos. Todo lo que estamos viendo de la guerra, esto es parte del plan de Dios, porque necesita hacer que Israel reaccione. Todavía a Israel le falta mucho sufrimiento y mucho dolor. Pasamos al siguiente versículo y último, el versículo 5. Aparta al impío de la presencia del rey, y su trono se afirmará en justicia. Cuando tenemos, dice la escritura, que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Estamos viendo acá definitivamente que este problema de acá: aparta el impío de la presencia del rey y su trono se afirmará con justicia. Cualquier gobierno que tenga un asesor impío, ese reino no va a perdurar. Todos los grandes imperios que han habido se han derrumbado por su inmoralidad y por su injusticia, han caído. Ellos solos han puesto las bases para la destrucción de su reino. Y eso estamos viendo. Israel está siendo atacado porque Israel se ha alejado de Dios. Israel se ha vuelto a las vanidades, y ahora le está llegando el juicio que le está llegando. Ahorita Dios no ha entrado a apoyarlo, pero Israel no puede ser destruido porque Dios ha prometido que nadie lo va a mover de ahí.
y van a llegar al final de la batalla de Armagedón. ¿Sí? Vamos a ver, aquí tenemos algunos pasajes. Proverbio 26 dice así: el rey que se sienta en el trono de juicio, con su mirar disipa todo mal. O sea, Cristo cuando viene y habla y cuando mira. Cristo cuando estuvo en la tierra, nada más con la mirada hacía temblar a las personas. Primera Reyes 2:33 dice lo siguiente: la sangre pues de ellos recaerá sobre la cabeza de Joab y sobre la cabeza de su descendencia para siempre, más sobre David y sobre su descendencia y sobre su casa y sobre su trono habrá perpetuamente paz de parte de Jehová. Este es un indicativo maravilloso. En el hogar donde vive Cristo tiene que haber paz, tiene que haber armonía, tiene que haber cariño y amor, y tiene que haber solidaridad entre las familias, y en las iglesias también. Verá, esto así es. Pero sin embargo, aquí nos da el ejemplo de Joab. Fue un personaje que no fue fiel al Señor y cayó maldición sobre él y sobre su descendencia, como está pasando también con el pueblo de Israel. Sí. Tenemos acá en el Salmo 101, 7 al 8, dice así: no habitaré dentro de mi casa, no habitará dentro de mi casa el que hace fraude, el que habla mentiras no se afirmará delante de mis ojos. De mañana destruiré a todos los impíos de la tierra, para exterminar de la ciudad de Jehová a todos los que hagan iniquidad. Quiere decir que la ciudad de Jehová es Jerusalén. Esa ciudad dice que va a ser destruida. Ahorita están destruidos, ellos están siendo destruidos porque han sido gentes inicuas, ¿verdad? Pero toda lo que es la Palestina, toda esa parte va a ser destruida por Dios, y el mundo entero también. Ese es el punto que tenemos ahorita. Proverbios 20:28 dice: misericordia y verdad guardan al rey, y con clemencia se sustenta su trono. La forma de que un rey, un gobernante, un líder pueda sustentarlo es así. Las naciones se han alejado de Dios y han sacado a Dios de todas partes, lo han sacado de las mismas iglesias, ¿sí? Así que, mis hermanos, les pido por favor que piensen en esto y busquen la fidelidad a Dios. Dios los bendiga.